Estas son 10 cosas que no sabías acerca de la historia. Número 10. La historia es la ciencia que tiene como objeto el estudio de sucesos del pasado, tradicionalmente de la humanidad, y como método el propio de las ciencias sociales y humanas, así como el de las ciencias naturales, en un marco de interdisciplinariedad, siendo la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos del pasado. Número 9. Dentro de la popular división entre ciencias y humanidades, se tiende a clasificar a la historia entre las disciplinas humanísticas junto con otras ciencias sociales, o incluso se le llega a considerar como un puente entre ambos campos. Número 8. La palabra historia deriva del griego historia, que significa investigación o información. De ahí pasó al latín historia, que en castellano antiguo evolucionó a historia y se reintrodujo posteriormente en el castellano como un cultismo en su forma latina original. La palabra antigua griega, historia, fue usada por Aristóteles en su Peritazoahistoria, traducido como historia de los animales. Número 7. En el estudio de la historia conviene diferenciar tres conceptos a veces usados laxamente y que pueden llegar a ser confundidos entre sí. Uno es la historiografía, que es el conjunto de técnicas y métodos propuestos para describir los hechos históricos acontecidos y registrados, entendida como la ciencia que se encarga del estudio de la historia. Otro es la historiología, o teoría de la historia, que es el conjunto de explicaciones, métodos y teorías sobre cómo, por qué y en qué medida se dan cierto tipo de hechos históricos y tendencias sociopolíticas en determinados lugares y no en otros. Y el último es la historia como conjunto de hechos realmente acontecidos en el pasado de la humanidad y que tienen un alcance lo suficientemente amplio como para ser útiles para la comprensión de hechos posteriores, o al menos a los que son interpretados así desde la perspectiva del historiador, que los destaca o considera dignos de un recuerdo. Número 6. No hay un acuerdo universal sobre la periodización de la historia, aunque sí un consenso académico sobre los periodos de la historia de la civilización occidental, basado en los términos acuñados inicialmente por Cristóbal Cerarius, edades antigua, media y moderna, que ponía al mundo clásico grecorromano y su renacimiento como los hechos determinantes para la división, y que actualmente es de aplicación general. Y en cuanto a la división del tiempo prehistórico, se divide en la edad de piedra y edad de los metales, y la propuso el arqueólogo Christian Jorgensen en 1836. El problema de aceptar una periodización es que tiene que ser coherente en términos sincrónicos y diacrónicos, es decir, que sea válida tanto para el transcurso del tiempo en un único lugar, como para lo que ocurre al mismo tiempo en distintos ámbitos espaciales. Cumplir ambos requisitos resulta difícil cuando los fenómenos que originan el comienzo de un periodo en un lugar tardan en difundirse o surgir endógenamente en otros lugares, que a su vez pueden estar más o menos próximos y conectados, o más o menos lejanos y desconectados. Número 5. El origen de la historia se remonta a la época griega, ya que se considera que es en Grecia en donde el hombre pudo comenzar a emanciparse de las creencias y analizar las cosas usando la razón. Heródoto, quien suele ser considerado el padre de la historia, coloca al hombre como principal responsable de sus acciones, lo que constituye el inicio de la historia racional o científica. Número 4. La forma más común de clasificar a la historia es en prehistoria e historia. La prehistoria a su vez se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Durante el periodo paleolítico, los grupos sociales no superarían el tamaño de hordas y la economía se limitaba a una relación depredadora con el medio ambiente. Durante el periodo mesolítico se comienza a vivir de una manera más sedentaria y en el neolítico se sustituye la economía depredadora por la economía productora. El inicio de la historia se da con la invención de la escritura. Esta se divide en Edad Antigua, que es en donde surgen los primeros estados. Edad Media, que inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída de Constantinopla. Esta fue una época oscura donde la iglesia se convirtió en la única continuidad de la tradición intelectual. La siguiente edad es la moderna, la cual fue una época de descubrimientos en donde se empezó a experimentar con las ideas del Renacimiento. Y finalmente la edad contemporánea, que es una era inicial de revoluciones que acabaron con el antiguo régimen y dieron paso al capitalismo. Esta edad aún no termina y está llegando hasta nuestros días. Número 3. La importancia de la historia radica en que es esencial para ubicar a las personas en el tiempo. Necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Conocer la historia es esencial para comprender la condición del ser humano. Esto le permite construir, avanzar y, si es necesario, cambiar. Esto nos recuerda una frase muy sonada, la cual es: el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Número 2. La metodología de la historia comprende el uso de técnicas, métodos y procedimientos para manejar las fuentes primarias y otras evidencias, como la arqueología, geografía y economía, para investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas. Para realizar sus estudios, la historia clasifica los fenómenos sociales en el tiempo, posibilita la predicción de ciertos eventos en el futuro, identifica los hechos del pasado y diversifica las experiencias culturales de la vida en el tiempo. Número 1. Un historiador tiene un gran campo laboral,
Puede ejercer su profesión desde ser maestro hasta trabajar como asesor en la industria cinematográfica. También puede trabajar en editoriales, en archivos históricos, en turismo, en museos y en relaciones internacionales. Esperamos les haya gustado el video y hayan aprendido todo acerca de la historia.